Muy buenos días a todos. Comenzamos con el webinar de hoy, Empleabilidad en la era post-COVID, en el que nos van a acompañar Fernando Guijarro, director general de Morgan Phillips Talent Consulting, y Alfredo Santos, director general de Morgan Phillips Executive Search. Doy el paso para iniciar el webinar a Fernando Guijarro. Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer acompañaros en esta sesión que queremos trasladaros desde el punto de vista de nuestra organización, de Morgan Phillips. Queremos trasladaros el punto de vista del mercado laboral en el momento actual, pero también pensando en que esto va a pasar. La situación que vivimos del COVID va a pasar y llevamos 6 meses, ya 8 meses envueltos en estas circunstancias, pero queremos darle un punto de vista positivo y una mirada hacia el futuro y cómo tenemos que estar preparados para el mercado laboral que nos espera. La visión que queremos trasladaros es la de nuestro grupo, que como conocéis, muchos de vosotros ya conocéis, trabajamos en 2 ámbitos, el ámbito de la búsqueda y selección de profesionales y en el ámbito de la consultoría, estando presentes en más de 20 países y realizando miles de interacciones con candidatos, tanto en procesos de selección como de evaluación, de desarrollo y diferentes procesos de consultoría. Esa es la perspectiva que queremos utilizar para trasladaros nuestro punto de vista, que en algunos casos puede ser privilegiado porque estamos en contacto con centenares de compañías internacionales, nacionales, familiares, de diferentes sectores y ámbitos. Y ese es nuestro punto de vista desde el ámbito de búsqueda y selección. Mi compañero Alfredo Santos os trasladará ese punto de vista y desde el punto de vista de consultoría, que será mi parte, la que os voy a trasladar. Bueno, durante los próximos 45 minutos vamos a tener, si es posible, los micrófonos cerrados, aunque queremos que participéis con nosotros, que este sea un pequeño debate incluso, en el que podéis trasladar vuestras cuestiones y para ello tendremos abierto el chat para que nos trasladéis todas las cuestiones que consideréis con respecto a los puntos que vamos a abordar en esta sesión. ¿Cuáles van a ser esos puntos, esos aspectos? Pues queremos daros una visión de cómo es ese entorno del mercado del trabajo y basado también en una encuesta que hemos realizado a diferentes compañías, algunos de nuestros clientes, otros no clientes. Más de 200 compañías han participado en nuestra encuesta y parte de los datos que extraemos en esta presentación, en este webinar, proceden de este ejercicio. Así que mi colega Alfredo os trasladará los antecedentes y una visión de los sectores económicos y sobre todo las funciones y expertise que estarán y que van a estar demandadas y serán las que sean palancas para esta salida, porque estando preparados para que el futuro va a ser difícil, la salida va a ser, como siempre, positiva y va a haber sectores y funciones que van a ser palanca para estas salidas. Compartiremos las tendencias del mercado y sobre todo también no solo tanto la función, los conocimientos y el expertise requerido y que van a requerir las compañías, sino también cómo va a ser la nueva cultura en muchas organizaciones, un nuevo enfoque en cuanto a la adaptabilidad, algo esencial para este nuevo mundo en el que estamos y el que se avecina, y también cómo desarrollar esa agilidad, adaptabilidad, y finalizaremos con unas pequeñas reflexiones para, de alguna forma, dejaros ahí pensativas y pensativos en qué podéis hacer o qué podéis plantearos de cara a ese futuro. Como decíamos, tenemos un entorno que no vamos a descubrir muchas cosas nuevas, pero claramente nos va a llevar a un futuro en el que va a ser mucho más incierto. Lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? En el político, bueno, fijaros lo que estamos viendo estos días con las elecciones en Estados Unidos, la primera democracia mundial, la incertidumbre que puede durar horas, días, incluso meses. La situación en Europa con las ayudas europeas llegarán en enero, en junio, algo que va a ser determinante para la salida de muchas de nuestras compañías. Esa vacuna tan esperada por todos estará en enero, febrero, abril, la podremos tener todos. Habrá una tercera ola después de la segunda ola. Bueno, todo esto con las situaciones económicas ya más micro de nuestro país, pues las vamos a tener ahí y van a convivir con nosotros. Y tenemos que acostumbrarnos. Es algo que va a estar presente y va a afectar a
a nuestra expectativa en el mundo laboral, a lo que vamos a poder hacer o no hacer en los próximos meses. Hay otra certeza, y también nos lo trasladaban estas más de 200 empresas con las que hemos interactuado en esta encuesta, que las organizaciones y los profesionales y el entorno en general va a ser más flexible. Y quizás esas nuevas formas de trabajo en las compañías, la forma en la que van a desarrollarse nuestras carreras, podremos cambiar de ámbitos, de sectores, de funciones, esa adaptabilidad, ese aprender cosas nuevas va a estar presente en nuestra agenda y nos va a llevar a estar en ese entorno tan flexible y tan líquido que vamos a tenerlo por unos cuantos años y si no por decenas de años. La digitalización es algo que llevamos hablando de ello más de 20 años, desde que aparecieron las .com en el año 2000, 2001, o sea, no aparecieron, ya existían, pero estaban en ebullición. Realmente, estos últimos 6 meses nos han llevado a que se abra un nuevo ámbito y que lo digital ya está con nosotros. Los avances que hemos tenido en los últimos 4 meses, no solo de aplicar nuevas tecnologías, sino en muchos sectores y funciones, nos van a dar más capacidades y vamos a tener que ser, bueno, tan hábiles como compartir lo humano con lo digital y sacar el máximo provecho. Y, por supuesto, creemos que el futuro, y esta es también una buena noticia, va a ser más humano. Ese equilibrio entre el cuidado de las personas, pero también ese equilibrio entre el negocio y el cuidado de las personas, el bienestar, tener presentes las necesidades y las nuevas situaciones que se están presentando, lo vamos a tener que tener sobre la mesa y, sobre todo, el enfoque también de las relaciones profesionales, la colaboración frente al individualismo e incluso la colaboración entre grandes organizaciones. Vamos hacia un futuro más humano de las organizaciones. Yo ahora quería dar paso a mi compañero Alfredo para que os traslade también la visión desde el punto de vista del ámbito de búsqueda y selección, de con qué antecedentes nos encontramos y también por dónde van a ir los tiros en esos ámbitos. Adelante, Alfredo. Buenos días, muchísimas gracias, Fernando, y bienvenidos todos. ¿Pasamos adelante? Gracias. Debemos partir de un hecho, y es que apenas llevamos 9 meses de pandemia en Europa. Si tomamos que los datos de que en China empezaron en octubre del año pasado los primeros casos, pues entonces hablaríamos de un año, por lo que sacar conclusiones de lo que realmente está ocurriendo y va a ocurrir a futuro, a lo mejor es una tendencia natural, ¿no?, de todos querer ir demasiado deprisa y tener respuesta para todo, y esto desafortunadamente no es posible. Por tanto, vamos a basarnos, lo que voy a explicar está basado en datos de un estudio que recientemente ha publicado el World Economic Forum, los resultados de nuestros propios estudios y, como podéis imaginar, de las interacciones que tenemos diariamente con clientes y candidatos. Según todo esto, lo que podemos ver como antecedentes es que para el año 2025 el 43% de las empresas reducirán su número de empleados. De este 43%, un 41% lo harán vía el aumentar la subcontratación. ¿Qué significa aumentar la subcontratación? Todas aquellas funciones que no sean de alto valor añadido dejarán de hacerse internamente, las compañías se centrarán más y más en su core business y externalizarán en terceras empresas el desarrollo de estas funciones. Y no solo esto, de estas compañías, de este 43%, el 34% aumentará sus plantillas en el área de automatización. Esto entiendo perfectamente que es una generalización, pero si lo pensáis un poco veréis que está íntimamente relacionado una vez más con algo que hablaré, que saldrá hoy varias veces en la conversación, que es aumentar la escala de valor. Todo aquello que sea sustituible por procesos automatizados para ganar en eficiencia necesariamente pasarán por aquí. Hay una característica adicional. Para el 2025 se espera que el número de tareas realizadas por humanos y máquinas, permitidme utilizar la palabra máquinas de una manera genérica, prácticamente se igualen. Y no solo esto, muchas compañías se espera que cambien de localización. ¿Esto por qué? Esto sí que es algo que es directamente relacionado con lo que ha sucedido con el COVID. Las empresas se han encontrado, muchas empresas, y podríamos decir como un caso paradigmático y actual puede ser el caso de Apple. Apple ha tenido un descenso en sus ventas del 21%, probablemente porque el lanzamiento de su iPhone 12 y derivados
se ha producido prácticamente un mes después a lo que es habitual en ellos, ¿no? Y esto afecta a su año fiscal. ¿Esto por qué ha sido? Porque Apple había totalmente trasladado fuera de su estructura los procesos de fabricación y de cadena de aprovisionamiento. Cuando digo que cambiarán las empresas de localización, será que las empresas querrán volver a ser dueñas, de alguna manera, de esta cadena de suministro. Podéis pensar que es un contrasentido con lo que decía anteriormente. Sin embargo, es que la cadena de suministro y la fabricación seguramente sí que forman parte del core business de una actividad. Si hablamos de que estamos en una cuarta revolución industrial, nos vamos a encontrar una paradoja que no había sucedido antes, y es que el número de trabajos destruidos va a ser más alto que el de nuevos trabajos. No estoy hablando en números absolutos, cuántos puestos de trabajo hay, sino de tipologías de trabajos. Seguramente se van a destruir más trabajos de los que se van a crear. ¿Y esto en qué incide? En que la desigualdad entre los colectivos más y menos favorecidos se va a acrecentar. ¿Cuáles son esos trabajos que se van a destruir? Una vez más, aquellos que dan menos valor añadido a las organizaciones. Y por eso los colectivos menos favorecidos, que son los que normalmente se ocupan en estas tareas, van a separarse más y más de los colectivos favorecidos. Si pasamos adelante, tenemos, no obstante, y aquí estamos adivinando, unas anclas sobre las que debe cimentarse la futura recuperación económica y, obviamente, unos sectores. Las anclas serían algo de hoy para los próximos 10 años y los sectores económicos me gustaría que lo viésemos en un horizonte de hoy, año 2040. Claramente, tiene que haber un proceso de reinvención industrial y tecnológica. Es evidente que una economía fundamentada única y exclusivamente en los servicios parece que es una economía abocada al sufrimiento. Creo que el caso de España, con todo lo que tiene que ver con hostelería, restauración y ocio, pesando prácticamente un 15% de nuestro PIB, está siendo extremadamente doloroso. La reinvención industrial y tecnológica tiene que ir necesariamente también apuntalada por un concepto de digitalización. Esto, como decía Fernando, llevamos hablando de ello unos 20 años, pero es un proceso de aceleración inmensa. Tecnologías como el cloud computing, el big data, el e-commerce, ¿no? No hay más que ver los resultados que está teniendo Amazon y cuál está siendo su evolución en la cotización en bolsa, como ha aumentado de un 40% desde que se inició la pandemia. Pero otras tecnologías como la encriptación, por supuesto, la robótica, y en un conjunto de ello viene aglutinado por lo que sería la inteligencia artificial. Si os fijáis, todo esto proporciona mayor valor añadido que muchas de las cosas que tradicionalmente hemos ido conociendo. La sostenibilidad. Parece imposible concebir la economía del futuro sin que tenga un ancla también en el desarrollo de la sostenibilidad y el medio ambiente. La innovación. Los procesos de innovación son cada vez más rápidos y son aplicables a cualquier industria y nos permiten alejarnos de la obsolescencia. Y otra vez, más valor. Y, por supuesto, algo fundamental es la flexibilización de las normas regulatorias. Necesitamos, sí o sí, que las normas regulatorias sean claras, sencillas, aplicables, creíbles, si lo que queremos es fomentar que las empresas se puedan desarrollar con facilidad. Y una vez que vemos las anclas, tenemos que pensar en cuáles son los sectores económicos que en los próximos, aquí decía, veámoslo de ahora, horizonte 2040, en los cuales vemos un fuerte potencial de desarrollo. Son grandes sectores y, por supuesto, dentro de esto luego habrá muchísimos nichos, pero bueno, eso nos llevaría 2 horas de conversación. La energía. Indudablemente, esto está totalmente vinculado a la sostenibilidad y al medio ambiente, pero en un mundo como el actual, la demanda de energía y probablemente muchos de los problemas geográficos que se están produciendo entre diferentes naciones, esta lucha China-Estados Unidos por tener un papel más importante, incluso Rusia, tiene que ver con la necesidad de garantizarse unas fuentes de energía que no necesariamente son hoy sustituibles los hidrocarburos por otras al 100%. Pero claramente tendremos que ir trabajando en esta línea. Y creo que bueno, los grandes proyectos empresariales que están saliendo, incluso en España, están vinculados a este mundo. La alimentación. Hoy, a día de hoy en el mundo somos 7.700 millones de personas. Para el año 2040 seremos aproximadamente unos 9.200, se estima.
perdonadme la frivolidad, pero necesariamente tenemos que dar de comer a toda esta gente. Las comunicaciones. Ya hablamos de telecomunicaciones. Fijaros, el otro día leía la entrevista con un directivo que estaba trabajando en una aldea remota de una montaña, por las montañas por el norte de España, se había desplazado allí a teletrabajar y él aseguraba que con un móvil, un portátil y 4G trabajaba en Silicon Valley exactamente igual que si estuviese basado allí. Hemos pasado 3G, 4G, hoy 5G, pero ya empieza a hablarse del 6G. La salud. En un mundo que crece, en un mundo que envejece, bueno, y estamos viviendo actualmente esta situación de pandemia, vemos claramente, y creo que es indiscutible, que la salud es otro sector sobre el cual se va a apuntalar nuestro desarrollo económico. Salud, hablamos en toda su amplitud. Y estos 4 pilares anteriores, que son fundamentales, se soportan en uno, sin el cual los demás no serían posibles, que son la educación. La correcta formación y reeducación de los profesionales, bueno, a lo largo de todas las etapas de la vida, si no tenemos esto al más alto nivel, no podremos hablar de desarrollo en el mundo de la energía, ni de la alimentación, ni de la comunicación, ni de la salud. Por tanto, esto es lo que nosotros anticipamos, que es donde tendremos los grandes pilares económicos para el futuro. Las economías que sean capaces de bien especializarse en alguno de ellos o tenerlo suficientemente equilibrado, deberán ser economías que sean altamente exitosas. Personalmente pienso que España tiene un papel en el cual se puede decir mucho a este respecto y debe ser un foco sumamente atractivo para las empresas que deseen invertir aquí. Si seguimos adelante, Fernando, ¿podemos pasar? Sí. Una pregunta que nos hacen muchísimos clientes y muchísimos candidatos es, vale, pero todo esto, ¿en qué áreas, en qué funciones específicamente creemos que va a haber incremento en las contrataciones, donde van a existir los nichos importantes, los caladeros importantes de oportunidades de empleo, que son sobre los cuales la economía se debe luego apuntalando? Bueno, lo primero es decir que el 85% de los trabajos que serán demandados en el año 2030 aún no han sido inventados. Y a lo mejor decís, hombre, claro que sí, seguramente es así. No. Pensad en muchas de las posiciones actualmente dentro de vuestras organizaciones, intentar retroceder 15, 20 años atrás y veréis que ni siquiera habíamos oído hablar de ella. Este proceso claramente se va a repetir. Dicho esto, es claro que sí que tenemos pistas suficientes para entender qué tipo de posiciones son y serán las más demandadas en los próximos 10 años. Todas las posiciones están vinculadas al mundo de la digitalización de una manera amplia, de la transformación tecnológica, de la transformación digital, desde el análisis de datos, la inteligencia artificial, el Big Data, el marketing digital, a diferencia del marketing tradicional, todos los temas relativos a la ciberseguridad, al desarrollo de software y de aplicaciones, la gestión de grandes procesos, proyectos, la robótica. Estas serían las grandes áreas donde anticipamos que vamos a tener las grandes oportunidades y que cualquier profesional podría focalizarse y pensar en ellas como un sitio donde tendría sus oportunidades. Y obviamente tenemos áreas que van a descender de una manera dramática, de hecho que están descendiendo de una manera dramática. Y si os fijáis, son todas esas actividades que son muy susceptibles de ser sustituidas por procesos de automatización, administrativos de datos, contabilidad, auditoría, ensamblaje, customer service. ¿Hace cuánto que no llamáis un servicio de customer service y habláis con una persona y habláis con una máquina? Mantenimiento de stocks, analistas financieros, el área comercial como tal, pues, está en un proceso total de transformación hacia una venta digital y poníamos el ejemplo de Amazon. Formación, desarrollo, que está sustituyéndose por sistemas de e-learning, e incluso la fabricación, la construcción, donde cada vez más y más estamos viendo empresas que están haciendo con procesos de fabricación, de construcción totalmente industrializados. Bien, vemos un mundo basado y anclado en la tecnología que está realmente booming
para cualquiera de los sectores de actividad que hemos nombrado anteriormente. Cualquiera es aplicable, de una empresa de energía, una empresa de alimentación, una empresa farmacéutica, me da igual, y otras funciones que sí o sí van a acabar desapareciendo, y creo que darles 10 años incluso es demasiado. Fernando, te paso la palabra. Bien, muchas gracias, Alfredo. La idea era continuar con la presentación de nuestra encuesta a más de 200 empresas y contaros cuáles son esas tendencias que hemos detectado en los comportamientos y que aparecen dentro de las compañías. Nos hemos encontrado con 4 grandes tendencias y que han sido pauta común independientemente del tamaño, en algunos casos, de la tipología de compañía y de los aspectos diferenciales que nos podíamos encontrar. En un primer lugar, nos encontramos con que se produce una mayor humanización de ese liderazgo y, por un lado, vemos que el bienestar de los trabajadores, de los colaboradores, se pasa a un primer plano, que hay una evolución con esas nuevas formas de trabajo en la que nos encontramos con que ese presentismo, ese control, ese dar más autonomía, está creando unas pautas esenciales para las personas. Hay un segundo eje que es esa mentalidad transversal, una tendencia en cuanto a una mentalidad transversal y que nos encontramos que el conocimiento y las capacidades de todos tienen que jugar un papel esencial. Ya no vale solo con el individuo, sino que la crossfuncionalidad, tanto interna como externa, es un elemento súper valorable. Y que compañías, pues casos como GSK con la vacuna, está en una alianza con más de 40 empresas para trabajar, algo impensable antes, con competidores en muchos casos. Así, tanto interno como externo, nos encontramos con esa situación de tanto colaboración en todos los niveles, con todos los departamentos e incluso con competidores. Hay un elemento importantísimo que tiene que ver con la agilidad, esa capacidad para interpretar el nuevo entorno de certidumbre, de incertidumbre, y que nos encontramos con una mentalidad en la que las capacidades de todos, en ese el qué, cómo conseguimos las cosas, esos indicadores, van más allá y nos planteamos el cómo y el cuándo, ese cuándo que va a ser esencial. Y como anticipaba Alfredo, ese mindset tecnológico, la mezcla de la inteligencia artificial con las capacidades más habituales y que nos darán esos superpoderes, ¿no? Y que van a llevar a algunas profesiones a ir desapareciendo paulatinamente. Esto no va a ser una desaparición inmediata, pero sí que nuevas funciones aparecerán y aprovecharemos todas las capacidades tecnológicas. Quizás lo que más os puede interesar es, ¿y yo en qué tengo que centrarme, ¿no? Un profesional ahora mismo en esta situación, ¿en qué tengo que poner? Todos los participantes nos trasladaban una serie de elementos y hemos puesto foco en 4 de ellos que nos planteaban como principales, ¿no? Y la respuesta es que en muchos casos la clave es en proporcionar o mantener una cohesión y una motivación tanto a nivel de equipo como con toda la organización, y poner foco no solo en la actividad, sino también en los resultados. Hay un elemento importantísimo y es en cómo proporcionar esa certidumbre. Decíamos que antes el futuro, el entorno va a ser incierto, pero muchas de las personas, los líderes, nos trasladaban la criticidad de proporcionar esa certidumbre a través de más información y una comunicación permanente y, sobre todo, claridad y transparencia en estos momentos. Dentro de lo que sería poner foco, la capacidad de definir prioridades aparece como tercer elemento crítico en el que no vale solo con la actividad. Ahora mismo estamos en un momento en que la actividad no lo es todo. Yo puedo tener mucha actividad, pero la clave es cómo llegar a resultados priorizando en el foco que tengo bajo mi paraguas. Como cuarto punto, la medición y el seguimiento de objetivos. No el control, pero esa palabra de control
puede ser malinterpretada. Es foco en la medición y en poder monitorizar y corregir a tiempo. En un momento en el que tenemos que trabajar con 4 forcas, tenemos que ser muy capaces de corregir a tiempo. Y no menos importante, ese desarrollo de capacidades. Tenemos que actualizarnos. La obsolescencia está ahí presente y más ahora que nunca tenemos que actualizar todas nuestras capacidades y sobre todo ser capaces de pasarlas a la práctica y de trabajar en ese entorno colaborativo que nos permita ponerlas en marcha. Todo esto está llevando a las culturas a una evolución permanente. Las compañías tienen que hacer esa evolución cultural y hemos visto y estamos viendo también ese nuevo enfoque que están aplicando muchas de nuestras compañías que han participado en este estudio. Y estamos pasando de un enfoque tradicional en esos rasgos del pasado, en lo que se quería clones en muchos casos, y que es un enfoque más tradicional de autoridad, no compartir información en algunos casos, algo más estático en cuanto a la planificación, pensar en el año como unidad de medida natural, a un enfoque nuevo, a un enfoque más dinámico, en el que la planificación hay que ser más ágil. Podemos manejar 20 forcas en un año, ser capaz de evaluar nuevas formas de hacer, trabajar por proyectos. No solo estamos acostumbrados a ese business as usual, nuestra actividad, la actividad tradicional. Ahora hay que ser capaces de combinar la actividad tradicional con numerosos proyectos para esa transformación. Y eso no todos los profesionales estamos preparados o capacitados para combinar el negocio tradicional, el negocio actual, con todos los proyectos que tenemos que poner en marcha. Ser capaces también de otro paradigma, que es combinar el corto con el largo plazo. Si nos focalizamos solo en el corto, que hay que estar en el corto por las circunstancias, podemos perdernos de vista y estar desenfocados en lo que tenemos como objetivo, como propósito de la empresa. Este nuevo marco cultural que se está instaurando en muchas compañías para acompañar la transformación, hemos visto unos patrones de necesidades, porque vosotros también participáis en procesos internos de selección, algunos en procesos externos, y hemos sacado un patrón que demandan las compañías en los diferentes niveles organizativos. Esa respuesta a este mundo cambiante aborda 5 grandes ejes, 5 grandes clústeres. Tienen que ver con cómo afrontar esas nuevas tareas, los desafíos y las oportunidades que tenemos presentes en la organización. Y las organizaciones buscan profesionales fundamentalmente con esa mentalidad de desafío, que puedan analizar grandes volúmenes de información, análisis complejos, para responder a los retos que hay en su ámbito de trabajo, pero también en el ámbito empresarial. Nos solicitan profesionales con esa mentalidad de yo soy parte de la solución, no del problema, ser capaces de abordar soluciones creativas o superar barreras que todos tenemos presente, pero con el foco en los resultados. Decíamos esos resultados como foco esencial, no en la actividad, más en el resultado que en la actividad. Un tercer elemento esencial que nos solicitan es esa mentalidad de cambio, por la variedad, por nuevas formas de hacer las cosas, de retar el statu quo o de promover esos cambios o hacer que otros los propongan. Un cuarto eje, también esencial, es el liderazgo a todos los niveles. El líder muchas veces no es la autoridad máxima dentro del área, del departamento, sino es un liderazgo cada vez más compartido, y los profesionales que nos solicitan en su nivel, que puede ser cualquiera en el ámbito organizacional, han de ser capaces de inspirar o influenciar a otros, ¿no? De equipos con los que comparten o equipos que no son más comunes, esa crossfuncionalidad. Y más importante que nunca, la colaboración, esa mentalidad de colaboración enfrentada al individualismo. Las compañías buscan profesionales orientados a ese trabajo en equipo, a compartir, a co-crear, a compartir información y sobre todo a obtener resultados en proyectos con personas con las que a veces no han trabajado nunca o que tienen diferentes enfoques o perspectivas de entornos, generaciones o culturas diferentes. Todo esto, este enfoque de comportamientos va más allá, y digamos que hay un acelerador, el que buscan las compañías ahora mismo, y pasamos
de ese qué, del enfoque tradicional de resultados, a ese cómo, que hablábamos ahora de los comportamientos o habilidades requeridas para conseguir esos resultados en una forma adecuada. Pero el nuevo elemento que ha aparecido esencial es el cuándo. La pregunta de cuándo, y sobre todo centrada en la rapidez con la que esos comportamientos los ponemos en práctica, nos adaptamos y damos respuesta a este mundo cambiante. Y esa agilidad junto con la adaptabilidad son dos cualidades que las tenemos presentes en más del 80% de los procesos de búsqueda o promoción interna en los que estamos participando. La agilidad como respuesta tiene tres ejes y esos tres ejes los podéis ver en vuestro día a día. Al final todos estamos en un marco de personas, interactuamos con personas, tenemos que obtener resultados, tenemos que tener un desempeño adecuado y tenemos que tener un crecimiento continuo como personas y como organizaciones. Esas tres dimensiones claves se traducen en algo esencial, y es que cuando estamos interactuando con personas, lo primero es ese nivel de autocrítica, ese nivel de autoconocimiento suficiente para permitirnos interactuar con los demás y actuar con empatía. Si no partimos de esa base, difícilmente podemos tener esa sensibilidad interpersonal hacia el entorno en el que nos relacionamos. Y para que sean relaciones fructíferas y eficaces, tenemos que tener presente esta empatía y esa sensibilidad. Y es algo muy demandado. El segundo pilar es esa parte de resultados, esa agilidad en el desempeño. Ahora está tan de moda la resiliencia que yo creo que ya hemos desgastado el nombre, pero es y va a seguir siendo esencial en el futuro. O sea, tenemos 2 años, los próximos 2 años, en los que va a haber que ser resilientes, va a haber que ser flexibles. No vale solo ser resilientes, esa tenacidad, ese estar asentados con fortaleza. La resiliencia con flexibilidad es un combinado, es un cóctel difícilmente conseguible. Y si no somos flexibles dentro de nuestra resiliencia, difícilmente conseguiremos los objetivos. El tercer pilar, como respuesta a este mercado, tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo. Y para eso no vale solo con el aprendizaje continuo, que va a ser un elemento crítico en el futuro. Actualmente y en el futuro nos quedamos obsoletos en un plazo inferior a 1 año, no solo en las tecnologías, sino en los enfoques de la situación, en la normativa que nos rodea, en todos los enfoques de procesos. Y no sirve con aprender mucho o tener muchos máster o hacer muchas certificaciones o participar en muchos webinars. Lo que buscan las organizaciones o nos piden es personas que son capaces de ponerlo en práctica. Digamos que es de la investigación aplicada, del aprendizaje adquiero muchos conceptos, conocimientos, incluso desarrollo habilidades, pero la clave está en cuán rápido lo pongo en práctica para impulsar mejoras. Y todo esto dices, bueno, se puede desarrollar porque muchas veces cuando vemos estas demandas de las organizaciones, del mercado, nos preguntamos si viene de fábrica o lo podemos desarrollar. Y la respuesta es se puede desarrollar. Y creo que estáis en un momento ideal para desarrollarlo. Y teniendo foco claro en qué ámbitos de estos 3 pilares, lo primero que tengo que hacer es analizar mi gap con cada uno de estos 3 pilares para ser más empleable, tener más empleabilidad. No solo basta con tener ese background, esos conocimientos, ese expertise o haber actualizado con un programa de formación tradicional, sino que estos componentes de los 3 ejes hay que ponerlos en práctica. Y para desarrollar ese eje de personas, ese pilar de personas, hay una serie de elementos que pasan por trabajar esa parte emocional, esa parte de empatía, todo lo que tiene que ver con las interacciones personales en relaciones colaborativas, en cómo afronto una negociación o un conflicto, serían los ejes para trabajar. Con respecto al desempeño, habría elementos que tienen que ver mucho con conseguir resultados con los equipos, generar esa confianza y, sobre todo, desarrollar una perspectiva positiva dentro del entorno que nos rodea. Y para aprender, para crecer, la clave es el autoconocimiento, ver qué gaps tenemos y poner foco en qué tenemos que priorizar.
En muchos casos no vale solo con la formación tradicional, sino aprender de la experiencia en el puesto de trabajo, en tener mi plan de desarrollo adecuado y, sobre todo, en tener una carrera diseñada e irla adaptando con esa flexibilidad para ese mundo cambiante que nos espera. Yo querría cerrar aquí la intervención para dar paso a vuestras preguntas y vuestras consultas, que quizás sea lo más interesante, abrir ese chat, lanzando 4 reflexiones. La primera es, si tienes tu propósito personal y profesional actualizado, ¿lo tienes en mente? Es una pregunta que debemos de repensar periódicamente. Igual que repensamos nuestro plan de negocio en la empresa, en nuestro área, hay que revisar nuestro propósito personal y profesional. Puede cambiar en un año, va a cambiar. Estar presentes y ser conscientes de qué está pasando en nuestro entorno. En nuestro entorno, no solo en el... Claro, el macro se nos escapa, digamos que no tenemos un ámbito en el que podemos influir cuando estamos pensando qué pasa allá en Estados Unidos o qué pasa aquí a nivel macroeconómico. Pero sí en tu entorno, que tienes que abrirlo y no centrarte solo en tu sector, sino pensar en otros sectores, en otras funciones y buscar esas oportunidades anticipándote a las amenazas que se presentan por tus gaps que hablábamos antes o no. Digamos que estamos en un momento de abrir para luego cerrar y explorar esas oportunidades en el mayor número de sectores que os contaba antes Alfredo, en otros que probablemente sean más de nicho, más secundarios, y estar preparados para ello. Hay una tercera reflexión y tendría que ver con el rol en el equipo. Decíamos antes que la colaboración va a ser esencial. Tenemos que tener claro qué rol jugamos cada uno en nuestros equipos, en los más habituales, pero en otros en los que participamos, en esos proyectos ocasionales, qué papel juego o quiero jugar. Va a ser un elemento esencial. Y la última reflexión sería qué estás aprendiendo cada día. Cuando trabajamos en los procesos de selección o de identificación del talento, tratamos de explorar con nuestros candidatos en qué están aprendiendo, qué han aprendido en los últimos meses, en el último año. Es un indicativo de tu interés por el cambio, por la mejora continua, por la adaptabilidad, y es algo que debéis de llevaros para reflexionar los próximos días o semanas. Bueno, hasta aquí nuestra intervención. Simplemente quería hacer una reflexión de qué estamos percibiendo en los procesos de búsqueda, en los procesos de consultoría, y ahora queríamos dar paso a vuestras preguntas o cuestiones sobre esta empleabilidad en la era post-COVID y cualquier otro elemento que queréis participar en el chat. Tenemos el chat abierto y Silvia irá dirigiendo las preguntas. Muchas gracias a todos y esperamos vuestras consultas y preguntas. Muchas gracias, Fernando y Alfredo. Damos paso, por tanto, al turno de preguntas y tenemos una primera que dice si la demanda de los sectores y funciones que comentabais antes va a afectar a todas las áreas geográficas por igual. Alfredo, yo creo que para ti. Vale. Evidentemente estamos en un mundo extremadamente competitivo y esto va a seguir siendo así. De la crisis anterior también pudimos ver cómo los procesos de recuperación han sido totalmente desiguales. Podemos ponerlo a nivel mundial, pero podemos ponerlo también, si queremos, bajarlo a nuestro terreno a nivel España. Es indudable que no es la misma recuperación económica la que ha habido en la Comunidad de Madrid con la que ha podido haber en Extremadura. Esto es así y esto seguramente quede. A ver, yo lo que sospecho es que, salvo que se hagan muy bien los deberes a nivel institucional, esto podría volver a pasar. Aunque personalmente creo que España tiene una excelente oportunidad. Para mí, estamos todo el tiempo constantemente hablando con empresas nacionales y multinacionales, es motivo de orgullo cuando una empresa se aproxima a nosotros y nos presenta su proyecto de implantación de un Shared Service Center en alguna ciudad española y nos pide que colaboremos con ellos o un hub tecnológico, cosas que efectivamente están sucediendo y esto es motivo de orgullo y vemos una oportunidad. Pero también tengo que ser muy sincero, también nos encontramos con muchas otras empresas y nosotros estamos en 22 países presentes, donde esas oportunidades
pasan de largo por nuestro país y se asientan en otro diferente. Eso por ahí es doloroso. Por tanto, la respuesta es, la recuperación va a ser igual, difícilmente, aunque diría que a día de hoy, concretamente por la situación, como se ha generado, se nos debería abrir una ventana de oportunidad para que así fuese y que nos beneficiásemos de ello. Muchas gracias, Alfredo. Tenemos otra pregunta, en este caso referida a los salarios, y nos comentan si esta crisis está afectando de alguna manera al ámbito salarial. Fernando, ¿quieres responder tú? Sí, es una pregunta amplia porque el ámbito salarial son muchos aspectos y si pensamos en compensación total, quizás el elemento de la compensación total más afectado es la retribución variable. En muchos casos las circunstancias van a hacer que este año esa retribución, pues el target no se consiga, haya que revisarla y en ese aspecto sí que va a afectar. Lo estamos viendo todos. En algunos casos ha podido afectar incluso a la retribución fija en cuanto a que ha habido reducciones o algún tipo de fórmulas para poder sobrellevar la crisis. Si pensamos en una vez pasado este momento, si los salarios de entrada van a ser más reducidos, aquí entra la oferta y demanda. Claramente en aquellos sectores, funciones o actividades donde haya mucha oferta o no haya demanda, pues las empresas tratarán de ajustar y el salario de entrada puede verse ajustado en esos casos. Hay otra reflexión también es con la combinación y las nuevas formas de trabajo, si el trabajo en remoto ha de retribuirse en el mismo formato, que sí, que la norma dice que sí, pero se puede ver también de alguna forma revisado. Va a haber elementos también con respecto a previsión social que muchas compañías tendrán que poner sobre la mesa, ¿no? Y a lo mejor esa compensación total hay que redistribuirla y tener en cuenta la previsión social. El Gobierno va a lanzar nuevas medidas probablemente o propuestas después de estos acuerdos del Pacto de Toledo y la previsión social entrará a jugar también en la compensación. Sí que va a haber unos cambios, pero serán notables en algunos aspectos, pero no va a afectar y nuevamente la oferta y demanda será la que marque el ritmo de los salarios de entrada y desde el punto de vista del área de búsqueda, y Alfredo pues lo puede manejar mejor que yo, no hemos percibido una reducción en los procesos de búsqueda y selección que estamos llevando a cabo en estos meses. Sí, por completar simplemente lo que Fernando comenta, efectivamente, no hemos visto, o sea, los casos muy excepcionales donde se ha podido producir una disminución del salario de entrada. Lo cierto es que ni la tenemos, no podemos afirmar que hay una deflación salarial, ni anticipamos una deflación salarial. Hablamos de los niveles ejecutivos, ¿de acuerdo? Una vez más, vinculado a lo de antes, es cierto que en la medida que descendamos en la escala de valor, de aportación de valor a la organización, es probable que ahí sí, porque sea más un commodity. Pero me gustaría completarlo diciendo que, ojo, del mismo modo que no vimos un proceso inflacionario en los años anteriores. A este nivel ejecutivo, por Dios, que no venga nadie diciendo, ¿cómo que no? La inflación salarial en España sí, por supuesto que la ha habido, igual que ha habido deflación, pero a nivel ejecutivo, lo cierto es que no, ni ha habido proceso inflacionario, ni hay un proceso de deflación en este momento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos más preguntas. La siguiente dice, ¿cuáles van a ser las competencias y capacidades más demandadas? Creo que Fernando nos puede dar una pincelada sobre esto. Gracias, Silvia. Pues yo creo que se anticipaba en la presentación anterior qué nos demandan las organizaciones y cada organización tiene su modelo cultural, su modelo de competencias, sus familias profesionales o sus niveles organizativos, pero sí que estamos viendo esa demanda en los perfiles ejecutivos que es más común y que tiene que ver con la parte de la adaptación al cambio, esa parte de adaptación al cambio, por supuesto la colaboración, ese trabajo en equipo y la capacidad de influencia y persuasión. Cada vez vamos a trabajar más en equipos y vamos a tener que desarrollar soluciones conjuntas y hacer cosas diferentes de las que hacemos. Serían esas tres las que se presentan, pero quizás volvería a lo que os comentaba antes, esos 5 grandes ejes, que es la parte de visión, esa visión estratégica operacional,
la parte de soluciones, proponer soluciones, la parte de cambio, la inspiración y la colaboración. Esas 5 serían las más demandadas en común, o quizás hablemos de moda en términos estadísticos en los procesos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que yo creo que también es más para ti. Dice, autoconocerse para ser conscientes de nuestro gap y así poder enfocar adecuadamente nuestro desarrollo es una de las cuestiones más difíciles para realizar objetivamente. ¿Pueden recomendar algún test, técnica o metodología para trabajar el autoconocimiento? Bueno, pues podríamos hacer un publireportaje sobre nuestras herramientas y nuestros test, pero creo que hay diferentes fórmulas de autoconocimiento. Y algo que en nuestra cultura a veces latina no es muy común es pedir feedback a otros, sin hacer algo formal. Digamos que yendo el viaje de lo informal a lo formal tenemos que pedir feedback a nuestro entorno, a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, a nuestros responsables, y eso nos puede dar pistas de cómo somos percibidos. Hay diversos cuestionarios en el mercado de autopercepción, autoconocimiento. Nosotros tenemos varios en nuestra organización, Business Attitude Questionnaire, Assess First, tenemos Insights, tenemos diferentes cuestionarios para ese autoconocimiento, y luego hay ejercicios a los que uno se puede exponer, ya son más de simulación, o ejercicios que puede haber en los que ya juegas contra el caso de negocio objetivo o contra una interacción en la que puedes detectar esos gaps con competencias más cognitivas, otro tipo de competencias más concretas. Y sí que hay diversos test en el mercado, y si alguno queréis dirigirnos una cuestión por escrito, dirigirnos por correo, estaremos encantados. Estupendo, muchas gracias. Otra pregunta, nos dicen, ¿cómo creéis que se va a poder conciliar este enfoque humano con una digitalización que va a impactar negativamente en muchos puestos de trabajo? Quizás, Alfredo, que tú has hablado de las profesiones más demandadas y de la parte en auge de la digitalización. Cierto, quizás para responder a esta pregunta con más exactitud me gustaría entender a qué aspectos de digitalización estaríamos haciendo mención. Como decía Fernando, la parte digital y la parte va a estar ahí, estará presente y más, pero siempre vamos a hablar de procesos humanos en alguna fase de todo el proceso. En la fabricación de un coche, en la programación de un software, incluso en la inteligencia artificial, siempre va a estar el aspecto humano. Ahora, claramente, sé que me estoy repitiendo mucho, pero es que la palabra aportación de valor añadido es fundamental, va a impactar negativamente en todos aquellos puestos que estén proporcionando menos valor añadido y que además sean susceptibles de ser digitalizados / mecanizados. Esto es lo que podría decir al respecto. Digamos que todos los que estemos en ese entorno más humano de relaciones interpersonales, de creatividad o de innovación, esos puestos tienen menos peligro de verse afectados que los puestos que sean de alguna forma repetitivos, en el sentido de actividades más mecánicas, repetitivas y que no tengan que ver con la creatividad o la interacción humana. Estupendo, muchas gracias. Nos hacen también un par de preguntas relativas al teletrabajo. Por un lado dicen que muchas multinacionales están cerrando oficinas por causa del teletrabajo y si esta tendencia pensáis que va a seguir en la época post-COVID. Y por otro lado, si el teletrabajo puede ser una oportunidad para la España vaciada. Pues si quieres me lanzo a la piscina, Silvia. Pues yo adelante. Que el tema de cerrar oficinas lo vemos muy drástico, porque el efecto que hemos notado en organizaciones es que estas nuevas formas de trabajo ya se venían llevando a cabo y que se han consolidado en algunos casos, pero que hay muchos profesionales y muchas actividades que requieren esa interacción en momentos puntuales o no tan puntuales. Incluso el nuevo rediseño de los espacios en las organizaciones para crear esos espacios más colaborativos. Entonces, este péndulo que a veces somos los más rápidos, ¿no?, en pasar de una situación a otra,
volverá al punto central y seguiremos con la presencia en las oficinas a la vuelta de esta situación, con nuevos espacios probablemente rediseñados, con más gente haciendo teletrabajo que hacía antes, o con más aquellas profesiones que se lo puedan permitir. Y en cuanto a la localización o deslocalización, pues hay dos temas importantes. El primero es la red de comunicaciones que tiene que desarrollarse y que todos estamos sufriendo. Yo creo que he experimentado aquí en Castellana 141, he experimentado una mala red. Ahora, en una oficina con una red suficiente, la parte del 5G será esencial para que esa parte de deslocalización y la España deshabitada pueda tener oportunidades. Decía Alfredo que hay organizaciones que están trasladando sus centros de servicios compartidos, están pensando en nuevas localizaciones y también es una oportunidad. Sí que se producirá un efecto, pero no va a ser cuantitativamente importante y estará muy condicionado por las comunicaciones. Sí me gustaría añadir, Fernando, si me permites, que es que lo que tenemos que hacer, sin ninguna duda también desde el punto de vista de las organizaciones, es romper determinadas barreras y determinados tabúes que hasta ahora han estado muy presentes. Cierto que teníamos teletrabajo, ya existía la posibilidad, desde hace unos años para acá se podía desarrollar, pero no era algo generalmente implantado. Ahora, claro, eso tiene retos importantísimos. ¿Cómo mantenemos la identidad de una compañía? ¿Cómo mantenemos su cultura? ¿Cómo fomentamos el espíritu de equipo? ¿Cómo hacemos los seguimientos? El management de alguna forma tiene que romper, como decía, esos tabúes. Ahora, por encima de todo esto, hay una cosa clarísima y yo creo que no le podemos poner puertas al campo. Hoy en día tenemos tecnología al alcance de nuestras manos, es decir, tenemos tecnología en un simple aparatito que nos permite estar conectado por vídeo, prácticamente como si estuviésemos presencialmente, con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Yo he participado esta mañana en una videoconferencia donde estaba gente en Baviera, Lisboa, Barcelona y Mónaco, sin ningún tipo de problema. Y eso lo hice simple y llanamente con este aparatito. Esto hace 20 años no existía. Entonces, si hoy tenemos cosas que nos pueden hacer la vida más confortable, más razonable y si queréis, incluso racionalizar nuestros estilos de vida, tenemos que hacer lo posible por utilizarlo, sabiendo que hay retos que tenemos que afrontar y que no son gratuitos, sin duda. Muchas gracias. Vamos a ir finalizando. Tenemos un par de preguntas más. Nos trasladan esta pregunta. Los departamentos de recursos humanos, tal y como están concebidos, tienden a desaparecer. En vuestra opinión, ¿cuáles son las claves que van a configurar los perfiles más valorados en este ámbito en los próximos años? Si te parece, bueno, pues me lanzo a la piscina y tanto como desaparecer como están concebidos, yo creo que todos los modelos organizativos en ámbitos no solo de recursos humanos, sino financiero, tecnológico, se están cuestionando ahora mismo y que hay diferentes efectos, hablábamos de esa digitalización, que van a hacer del departamento un cambio de paradigma, porque una tendencia que ya viene de antes, no es actual, es que se está dando más autonomía a las personas gestoras de equipos para asumir el rol que tienen que asumir, que en algunos casos no se asumía. Hay otra tendencia, ese autoservicio de los profesionales, tener un mayor nivel de autoservicio en cuanto a las actividades de relación con el departamento. También al autodesarrollo, la labor de desarrollo, los recursos que tienen ahora los profesionales y que antes en muchos casos se gestionaban desde recursos humanos, están más al alcance de la mano para ese autoconsumo y esa planificación del desarrollo. Y también muchas herramientas o soluciones están permitiendo la agilización de procesos de recursos humanos, como puede ser la gestión del desempeño, el reconocimiento. Hay procesos que han mejorado y que se han agilizado. Quizás las profesiones que más demanda van a tener, curiosamente vamos a volver en los próximos meses a relaciones laborales, algo que parecía que no entra dentro del ámbito de recursos humanos, pero que va a jugar un papel muy importante, el aspecto de relaciones laborales. La compensación y beneficios va a tener unos elementos también importantes. Y todo lo que tiene que ver con el bienestar del empleado. Denominemos al puesto con happiness
officer o todo el bienestar del empleado y la experiencia de empleado va a ser una demanda bastante importante. Y no menos importante todo lo que tiene que ver con Analytics. Eso en empresas con un volumen grande donde el N de empleados es importante y puede permitirse el manejo de esos datos, tendrá una amplia demanda. Muchas gracias. Pues tenemos también un par de preguntas más sobre empleabilidad y ya cerramos. Una de ellas dice si podéis dar alguna idea de cómo concretar un propósito profesional cuando se está cambiando de sector, y la otra si aumenta la empleabilidad, la movilidad internacional. Quizás, Alfredo. Vamos a ver, cuando uno quiere cambiar, un profesional se plantea cambiar de sector, no siempre es posible. Desafortunadamente no siempre es posible. Lo que siempre es posible es, en base a tu experiencia funcional, trazar líneas digamos, paralelas que te permitan identificar cuáles son los drivers de tu negocio actual y cómo esos pueden ser asimilables a otro negocio completamente distinto. Si eres capaz de identificar estas líneas, efectivamente puedes hacer el cambio de sector. Pero, insisto, no para todas las funciones y no para todos los momentos de carrera profesional esto es necesariamente sencillo, ni siquiera posible. En cuanto a si aumenta la empleabilidad, la movilidad internacional, sin ningún género de dudas. Ahora, la movilidad internacional per se en sí misma no necesariamente nos va a garantizar ese aumento de empleabilidad. Tiene que ir acompañada de una serie de cuestiones adicionales. Pero bien, si yo tengo movilidad internacional, por supuesto que mi empleabilidad y probablemente, muy interesante también puede ser incluso mi desarrollo profesional dentro de una organización. Perfecto. Fernando, ¿quieres apuntar algo en esta cuestión? Sí, que en muchos casos yo creo que el símil de la navegación es muy aprovechable y es cuando trazo la línea recta, quiero pasar de una función A a una función B o de un sector A a un sector C, hay que plantearse dónde puedo aportar más valor por mi experiencia previa y a veces ese híbrido entre el conocimiento, la experiencia del sector y ese asimilable que decía Alfredo, tengo que marcarme 2 etapas antes de llegar al destino. Y probablemente dar algún paso lateral o hacia atrás para poder conseguir ese cambio de sector o ese reinventarse que va a estar sobre la mesa. Y sobre todo, muy importante, el abrir mucho el espectro de posibilidades hacia donde enfocar, para luego ir cerrando poco a poco conforme a que el encaje a lo mejor por nivel retributivo, por posibilidades, sea mínimo. Muy bien, pues nos hemos pasado ya de la hora. Vamos a cerrar ya el turno de preguntas y te cedo la palabra para que cierres el evento, Fernando. Muy bien, pues agradeceros a todos los participantes el habernos acompañado en estos minutos. Estamos a vuestra disposición, podéis contactarnos en nuestros correos en Morgan Phillips. Cualquier otra duda que haya quedado, estaremos encantados y confiemos en que todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar esa empleabilidad y estar preparados porque de todo se sale y ya nos quedan 8 meses menos para salir de esta pesadilla y el mercado. No volveremos a los locos años 20, pero sí a un feliz 21 y que habrá más oportunidades. Estamos convencidos de ello. Hasta pronto. Gracias, buenos días.